Hola, buen día para todos. Bueno, bienvenidos a esta nuestra última clase del curso Ichimoku siguiendo el equilibrio del mercado. De verdad que ha sido bastante satisfactorio tenerlos como alumnos, como estudiantes en nuestra academia. Espero que a este punto se hayan afianzado bastante los conocimientos y que estos últimos consejos que vamos a ver hoy, estas últimas recomendaciones, le permitan a usted lograr o alcanzar el objetivo que nos hemos trazado con este curso, que es despertar esa curiosidad, darle una introducción completa y usted conozca en pleno todas las características que tiene. Si bien es cierto, no hemos entrado en los detalles de lo que son las interpretaciones y de las diferentes combinaciones, nosotros debemos entender que lo que yo he enseñado hoy es apenas la punta del iceberg de lo que es el curso, de lo que es el Ichimoku como tal. Hay muchísimas cosas que podemos añadir, pero lo hemos dejado para las personas que de verdad han luego de ver este curso, toman la decisión de basar su trading en el Ichimoku. Ahora, si usted no va a basar su trading en el Ichimoku, simplemente lo va a utilizar para confirmar tendencia, para complementar otro tipo de estrategia que usted está utilizando, bueno, perfecto, todo este conocimiento es suficiente para usted. Pero si usted desea profundizar, desde ya le extiendo la invitación a que esté muy atento, ¿verdad?, a cuando anuncie mi próximo curso diseñando una estrategia de trading basado en el Ichimoku. Ahí voy a profundizar mucho más referente a lo que es la interpretación y usted va a entender un poco por qué en mis ideas de trading que publico dentro del portal TradingView he sido tan acertado, pero no es que yo sea acertado, que sea muy inteligente, no, es que realmente he aprendido a interpretar el mercado de acuerdo a esta estrategia, de acuerdo a lo que es el Ichimoku. Entonces, hoy vamos a hacer un repaso de lo que vimos en la clase pasada, pero no solamente vamos a repasar lo que vimos en la clase pasada, sino que vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Y voy a darle las últimas recomendaciones que le van a permitir a usted tomar el timón en este negocio basado en el Ichimoku, ¿verdad? Vimos que habían tres estrategias que nos permitían a nosotros operar con el Ichimoku, que era la de la confirmación de la tendencia con la nube, cuando el precio está sobre la nube o debajo de la nube, el cruce de las líneas rápidas y estándar, que es el Tenkan-sen y el Kijun-sen, y confirmar que efectivamente era así, que sí era cierto que es una tendencia real cuando el Chico Span estaba por encima de la nube. Hay algunas, como le digo, algunas variantes, y esas variantes nos las reservamos para las próximas enseñanzas. Establecer el stop loss del take profit, muy fácil, basado en la nube o basado en la línea lenta o la línea estándar, el Tenkan, el Kijun-sen, ¿ok? Ahí es donde debe estar nuestro stop. Nuestro stop debe estar o en la nube o en el extremo contrario de la nube o en un punto donde el Kijun-sen esté plano. Ahí va nuestro stop. Y el take profit, enseñamos que dejamos que las operaciones que salgan buenas las dejamos correr, como son las reglas de trading, las dejamos correr ¿hasta cuándo? Hasta que el precio vuelva a cruzar la nube en sentido contrario, y allí si ya damos por sentado que se acabó ese impulso, esa tendencia, y entonces cerramos nuestra operación con la ganancia que nos haya dejado hasta allí, ¿ok? ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver un resumen y vamos a ver los consejos finales sobre el Ichimoku. Usted va a ver una cosa bien interesante. Bueno, ¿qué podemos decir del Ichimoku? En resumen, fue creado por Goichi Osada cerca del año 1940, antes de la Segunda Guerra Mundial. Publica su libro 20 años después. El libro causa sensación en Asia, es utilizado durante muchísimo tiempo hasta que en 1990 finalmente
tenemos la primera traducción del japonés al inglés. Y de ahí en adelante pues comenzó ese proceso, esa revelación progresiva sobre este indicador, pero como se veía tan exótico, no fue sino hasta el siglo XXI cuando realmente explota, se vuelve tendencia y comienzan los grandes operadores y las grandes empresas y los operadores de tipo profesional a utilizarlo, y entonces allí pues es cuando el Ichimoku cobra vida. Hoy en día está en boga, sigue estando en boga. Como le digo, es un mainstream, lo que se conoce, un estilo que está de moda. La apariencia es esa que vemos allí, con las configuraciones, los colores que la persona decida. Ese gráfico que vemos ahí al lado de Goichi Usada es un gráfico del australiano frente al dólar canadiense en una temporalidad de 1 hora. Allí está, vemos claramente una tendencia alcista. Precio sobre la nube, tendencia alcista. Eso en un solo vistazo sabemos que eso es así. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar de lo que son las recomendaciones, de qué es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ver cómo entrar de la forma correcta. Dijimos, ¿verdad?, que cuando el precio está sobre la nube, nosotros vamos a comprar. Y que si el Chico Spam está sobre la nube, es porque nos está confirmando que debemos comprar. La pregunta es, ¿cuándo debemos hacerlo? O sea, ¿en qué momento nosotros debemos comprar? Bueno, lo recomendable, ¿verdad?, es que cuando hay una fuerte tendencia, como esta que estamos viendo acá, es que nosotros compremos en la primera retracción. Si hablamos de acción del precio, cuando nosotros vemos que el precio tuvo la primera retracción, por ejemplo esto que está acá, es una pequeña vela, estamos hablando en una temporalidad de gráficos de un día, y vemos que aquí se formó lo que se conoce como una vela inside en la parte superior, lo cual nos habla de una continuación de la tendencia. Venimos de un poderoso martillo que testeó. Fíjense cómo testeó el precio hasta acá, hasta la parte inferior de la nube, de tal manera que todo el que estaba mal posicionado aquí, no tenía el stop colocado de la forma correcta, el mercado lo sacó, dio un giro y comenzó a subir. Entonces, por supuesto, este poderoso martillo acá nos dio la señal de que teníamos que entrar. Pero vamos a suponer que nosotros no entramos. No entramos porque nos dio nervio, nos sentimos inseguros, en fin, dudamos, ¿verdad? Dudamos y no entramos. ¿Cuál sería la señal de nuestra entrada en una tendencia como esta que ya está definida? Entonces, nosotros deberíamos esperar una señal que nos dijera, compra. ¿Y cuál es esa señal? La señal es cuando el Tenkan-sen cruza al Kijun-sen. O sea, en este día, cuando el Tenkan-sen se mostró por encima del Kijun-sen, ese era el momento cuando nosotros teníamos que entrar. Que desaprovechamos todo este movimiento. Bueno, sí, desaprovechamos toda esta parte, toda la primera parte del movimiento, pero fíjense que nos quedó la mitad del movimiento. O sea, por lo menos aprovechamos el 50% y lo hicimos de una forma segura, que es lo más importante. O sea, eso es una operación segura, una operación ganadora. Y esos son los tipos de operaciones que nosotros debemos buscar en el mercado. Operaciones que sean seguras, operaciones que sean ganadoras. Cuando ocurre lo contrario, pues es lo mismo. Si nosotros tenemos el precio por debajo de la nube y tenemos el Chico Spam por debajo de la nube, nosotros vamos a buscar un momento de entrada. Pero ¿qué pasa aquí? Fíjense, aquí ocurre algo interesante, y es que el corte del Tenkan-sen sobre el Kijun-sen se dio mucho antes que el precio estuviera por debajo de la nube. Se dio mucho antes que el Chico Spam estuviera por debajo de la nube. O sea que cuando finalmente el precio cae por debajo de la nube con esta poderosa vela que está aquí, lo que nos estaba haciendo
que fue el impulso. Recuérdense que el Chico Spam es la imitación del precio actual 26 periodos atrás. Y esa vela lanzó al Chico Spam por debajo del precio. Ese fue el momento que nos dijo a nosotros, es tiempo de vender. Pero vamos a suponer que no se nos pasó ese movimiento, no vendimos. Bueno, podíamos haber entrado en cualquier momento, la tendencia estaba clara que era bajista. Pudimos haber entrado en cualquiera de estas velas y aún así íbamos a ganar. Pero no, nervios, inexperiencia, lo que sea, como quiera que usted lo quiera llamar, bueno, esperamos. ¿Cuál sería nuestra entrada? Bueno, pasaron todo este tiempo, bueno, nos pareció que esto era un rango, no quisimos entrar, vimos que el precio fue hacia arriba, el precio bajó y como que no se terminaba de definir. Pero cuando el precio aquí, el Tenkan-sen, corta a la baja al Kijun-sen y tenemos al Chico Spam por debajo del precio, por debajo de la nube, el precio por debajo de la nube, era un momento para nosotros entrar. Y ese momento lo pudimos haber tomado aquí y haber agarrado este movimiento que está acá, movimiento que nos lleva a este rango que está aquí. Entonces, esa es una de las recomendaciones. La recomendación, ¿cuál es nuestra señal de entrada? El cruce del Tenkan-sen con el Kijun-sen. Cuando ese cruce se da a favor de la tendencia. Vuelvo a repetir. ¿Cuál es nuestro momento de entrada? Cuando se da el cruce del Tenkan-sen sobre el Kijun-sen a favor de la tendencia. ¿Cómo sabemos cuál es la tendencia? Tendencia bajista si el precio y el Chico Spam están por debajo de la nube. Tendencia alcista cuando el precio y el Chico Spam están por encima de la nube. Esas son las reglas básicas de esto. Otro aspecto importante que debemos considerar: cuando hay un soporte fuerte o cuando hay una resistencia fuerte. Si el precio vemos que está tratando de subir para corregir la tendencia, pero tiene una gruesa nube por encima de él, eso significa que el precio tiene una fuerte resistencia. Y al tener una fuerte resistencia, pues el precio no va a terminar de subir. Y eso se aplica a la inversa. Ahora, donde hay un punto, una nube débil, una nube delgada, pues entonces estamos hablando de un soporte y una resistencia que es débil. Entonces allí el precio sí puede subir o puede bajar. Precisamente ahí es donde por lo general se confirma el giro o el cambio de la tendencia. Otra característica que debemos observar referente al comportamiento del precio de la línea del Tenkan-sen y de la línea del Kijun-sen. Fíjense, si nosotros observamos, vemos que el precio formó un martillo aquí en la parte inferior y luego esta vela, esta pauta envolvente que prácticamente envolvió a ese martillo y penetró o cerró con la mecha, envolvió prácticamente 3 periodos anteriores. Y vemos que es un movimiento que sube de una forma violenta, supera y llega hasta acá, pero fíjense lo que pasó aquí, algo bien interesante, que en este punto, cuando el par estaba corrigiendo, ya había una distancia de entre el Kijun-sen y el Tenkan-sen de 300 pics. Es decir, ya ahí el movimiento no era saludable. Cuando la línea rápida y la línea lenta se alejan demasiado, más allá de 200 pics en gráficos diarios, entonces cuando hay un distanciamiento tan alto, eso significa que va a venir un periodo de consolidación, porque se han distanciado y la línea de estándar representa el equilibrio del precio. De allí el nombre del curso. Lo reservé hasta el final para que no se les olvide.
¿Qué representa la línea estándar o la línea lenta? Representa el punto de equilibrio del precio. Entonces, cuando el precio se ha alejado demasiado de esta línea, sucede exactamente lo mismo. Es el mismo ejemplo. En el primer ejemplo, medimos la distancia que había del Kijun-sen al Tenkan-sen, que eran más de 300 pi, pero fíjense, el precio con respecto al Kijun-sen llegó a alejarse más de 400 pi. Eso significó que prácticamente se produjo un giro en B. Entonces, entre mayor sea la distancia que hay entre el precio y el Kijun-sen y el precio y el Tenkan-sen, más fuerte va a ser el proceso de consolidación del precio. Entonces, ese es un aspecto importante que debemos tener. Finalmente, el Ichimoku está diseñado para que nosotros, en un solo vistazo, nosotros decidamos si entramos o no en el mercado. Aquí tenemos un ejemplo. Si en este momento, estas son velas de 1 hora en el dólar yen, si en este momento, esto fue la sesión del viernes 13 de enero del 2017, si nosotros vemos acá y tratamos de decidir si vamos a entrar o no vamos a entrar, si no lo vemos con claridad, no vemos los parámetros configurados de la forma que lo expliqué, donde se ve claramente el chico spam, se ve claramente el precio, se ve claro, todo está claro. Hay que vender, hay que comprar. ¿Qué debemos hacer? Bueno, cambiamos a una temporalidad más alta para ver si hay una posibilidad de entrada, porque aquí no lo vemos en gráfico de 1 hora, no lo vemos con claridad. Entonces vemos el mismo gráfico, pero esta vez lo vamos a ver en 4 horas. Y cuando lo vemos, todavía no vemos una oportunidad clara de entrar. Entonces, si no vemos una oportunidad clara de entrar, ¿qué hacemos? Bueno, nos vamos a una temporalidad más alta. Y aquí vemos el gráfico diario. Y en el gráfico diario, pues, nos preguntamos si realmente es una oportunidad. Fíjense que este es el mismo gráfico que hemos estado estudiando, con la única diferencia que esta vez se los puse completo. Les dije que nuestra entrada debió haber sido aquí, y que podíamos haber aprovechado este movimiento desde aquí hasta aquí. Fíjense cómo ahí comienza un movimiento correctivo, y si usted se para aquí, en este punto donde estaba el Kijun-sen plano, y mide la distancia que hay de aquí hasta el punto donde estaba el precio, se va a dar cuenta que hay una distancia que nos decía a nosotros, va a venir una consolidación del mercado. Un periodo de consolidación se caracteriza porque el precio retrocede. No es que cambie la tendencia, no, sino que hay un impulso, y ese impulso trae una corrección y luego el precio vuelve a un impulso, un siguiente impulso. Esas son las características. Por lo general, el mercado tiene 3 impulsos. Entonces, el Kijun-sen, cuando ve hay una distancia que no es normal, más de 200 pi en gráficos diarios, eso nos ala a nosotros. Nos ala porque el Kijun-sen es el equilibrio, entonces él ejerce una atracción sobre el precio. Eso es lo que sucede. Él ejerce una atracción, él atrae el precio hacia sí mismo. Y fíjense cómo efectivamente, luego, aquí lo vemos. Vemos cómo finalmente el Tenkan-sen, el Kijun-sen se cruzan y el ¿cómo se llama? Y el precio también pues ha tocado a ambas líneas. ¿Ves? Ahora fíjense cómo la línea rápida siempre está persiguiendo al precio, siempre lo está persiguiendo, siempre está cerca, pero la línea lenta no hace eso. ¿Ves? Entonces ella lo aleja, o sea, cuando se aleja se acerca nuevamente, lo atrae a sí mismo. Y ahí pues es donde se da la consolidación. Yo aquí abrí una operación, recuerdo, en este punto abrí una operación y la cerré, creo que justo aquí, por aquí donde estaba plano. La cerré.
Y bueno, aquí hay una gruesa, se forma una gruesa nube, lo cual quiere decir que es posible que el precio que el dólar se siga apreciando sobre o sobre el yen, o por lo menos, si no se aprecia, por lo menos va a mantener un movimiento de consolidación durante unos cuantos días. Entonces, eso sería, ¿verdad?, los consejos finales referente a lo que es este curso que les he dado referente al Ichimoku. Serían los consejos finales. Bueno, hay un cuestionario que les dejo al final, donde le hago algunas preguntas puntuales referente a esta lección. Recuérdense que las evaluaciones van lección por lección. Nunca toco lo de una lección en otra, sino trato de reafirmar el conocimiento que hemos tenido en el momento. Entonces, hay una clase sorpresa, no les voy a decir de qué se trata. Al final de esta clase pues va a aparecer una nueva clase. Y bueno, espero que la disfruten, espero que hayan disfrutado el curso, que lo compartan, que inviten a otros. Recuérdense que el curso es gratuito, de carácter gratuito, y que el mismo procedimiento pues que tuvieron ustedes para inscribirse es el mismo que van a tener todas las personas. Se inscriben en una lista de correo, solamente colocan su nombre, su apellido y su correo electrónico, y esos datos son más que suficientes para que usted se entre a formar parte de nuestra academia de trading Águilas Doradas, enseñando uno a uno. Estamos para servirle, estoy para servirle. Cualquier duda, cualquier comentario, pues recuérdese que hay una sección en cada lección dedicada a aclarar las dudas. Les extiendo nuevamente la invitación a que se queden con nosotros. Este es uno de los tantos cursos que nosotros vamos a tener, y de verdad le doy muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo, la dedicación, y espero que de verdad de mí como servidor suyo usted haya podido aprender algo referente a lo que es el Ichimoku. De verdad, Dios les bendiga. Muchas gracias por su amable atención. Que tenga extraordinarios trading, y que su carrera en el mundo de la inversión sea una carrera que vaya cada día más en ascenso. De verdad, muchísimas gracias. Feliz día.